Mi novia me engañó con Justin del gimnasio y me llamó perdedor estúpido que paga las cuentas, pero yo grabé todo. Y lo que hice después, destruyó su vida completa y la dejó suplicando en mi puerta. Tengo 32 años, trabajo en marketing digital y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace 3 meses básicamente destruyó lo que yo pensaba que era la relación perfecta. La verdad es que todavía me cuesta creer que todo fue una mentira, o sea, 2 años completos de mi vida con alguien que aparentemente me veía como un chiste. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Samantha en la fiesta de Navidad de Chris hace 2 años. Chris es mi mejor amigo desde la secundaria, ya sabes, de esos amigos que conocen todas tus historias vergonzosas y aún así te soportan. Cada año hace esta fiesta de Navidad enorme en su casa, tipo con 50 personas o más, y ese año yo no tenía muchas ganas de ir porque acababa de salir de una relación medio complicada como 6 meses antes, y todavía no me sentía listo para socializar mucho. Pero Chris insistió. Me dijo que necesitaba salir de mi departamento y dejar de ver Netflix en pijama todos los fines de semana, y tenía razón, básicamente. Total que fui. Y ahí estaba Samantha, hablando con un grupo de personas cerca de la mesa de bebidas, y no sé, algo en ella me llamó la atención inmediatamente. Tenía esta risa contagiosa que se escuchaba por toda la sala, y cuando Chris me la presentó, me pareció increíblemente fácil hablar con ella. Pasamos toda la noche conversando, y al final de la fiesta ya teníamos planes para vernos la siguiente semana. Los primeros meses fueron, honestamente, como de película. Samantha trabajaba en contabilidad para una empresa mediana donde, curiosamente, Chris era uno de los gerentes, así que teníamos esa conexión en común. Nos veíamos casi todos los días, cocinábamos juntos, veíamos series, hacíamos planes de fin de semana. Como al año decidimos mudarnos juntos a una casa, que encontramos en un vecindario tranquilo, nada lujoso, pero estaba bien para nosotros. Yo pagaba la mayor parte del alquiler porque ganaba un poco más, pero ella contribuía con las compras y los servicios, y parecía funcionar. Sus padres, Bárbara y James, eran gente amable, tipo de esas parejas que llevan casadas como 30 años y todavía se agarran de la mano. Me caían bien, y ellos parecían aprobar nuestra relación, siempre invitándonos a cenas familiares y esas cosas. La única persona que nunca me tragó fue Natalie, la hermana menor de Samantha. Tenía como 24 años, vivía sola en un departamento que sus padres le pagaban mientras terminaba no sé qué carrera en la universidad. Desde el principio sentí que me miraba raro, como evaluándome constantemente y encontrándome deficiente en algún aspecto que solo ella conocía. Samantha siempre decía que Natalie era así con todos sus novios, que era súper protectora, pero yo no sé, había algo en la forma en que me hablaba, siempre con ese tonito medio burlón, que me hacía sentir incómodo. Pero bueno, traté de no darle mucha importancia porque al fin y al cabo no vivía con nosotros y no la veíamos tan seguido. Avancemos a hace como 4 meses. Las cosas entre Samantha y yo seguían bien, o al menos yo pensaba que sí. Habíamos hablado varias veces sobre el futuro, sobre casarnos eventualmente, tener hijos, toda esa onda de planes a largo plazo que haces cuando crees que encontraste a la persona correcta. Y yo estaba convencido, completamente seguro de que ella era mi persona, ¿sabes? Así que empecé a planear pedirle matrimonio en la próxima fiesta de Navidad de Chris, tipo para cerrar el círculo en el mismo lugar donde nos conocimos. Me pareció romántico y significativo, y Chris estaba súper emocionado con la idea cuando se lo conté. Primero fui a hablar con Bárbara y James, porque soy medio tradicional en esas cosas y me pareció lo correcto. Fuimos a almorzar un sábado. Les dije que quería casarme con su hija, y les pedí su bendición. Bárbara literalmente lloró de felicidad, y James me abrazó y me dijo que sería un honor tenerme como yerno. Fue un momento hermoso, la verdad, y salí de ahí sintiéndome en la cima del mundo. Después fui a buscar el anillo, me gasté como 3 meses de sueldo en una joya que pensé que a Samantha le encantaría, y empecé a planear exactamente cómo sería el momento de la propuesta. Todo esto pasó en octubre, más o menos. La fiesta de Chris estaba programada para mediados de diciembre, así que tenía tiempo para organizarlo todo perfecto. Samantha no sospechaba nada, o al menos eso pensaba yo. La vida seguía normal. Yo iba a trabajar, ella iba a su oficina, nos veíamos en las noches, hacíamos nuestras rutinas de siempre.
Ella había empezado a ir al gimnasio más seguido, como 3 o 4 veces por semana, lo cual me pareció genial porque siempre había querido ponerse más en forma y yo la apoyaba completamente. A veces yo también iba, pero trabajaba hasta tarde varios días, y no siempre podía acompañarla. Ahora viene la parte donde todo se fue al carajo. Perdón por el lenguaje, pero no hay otra forma de describirlo. Era un viernes de noviembre, como 3 semanas antes de la fiesta de Navidad. Yo tenía planeado ir a pescar con unos compañeros de trabajo ese fin de semana, un viaje que habíamos organizado con semanas de anticipación. Salimos el viernes después del trabajo, manejamos como 2 horas hasta el lago, montamos campamento y todo el asunto. La pesca estaba malísima ese día. Prácticamente no pescamos nada. Y para el sábado por la mañana yo ya estaba medio aburrido y con ganas de estar en casa. Además había olvidado mi medicamento para las alergias y estaba empezando a sentirme mal con todo el polen del bosque, así que les dije a los muchachos que me iba a regresar temprano. Ellos se quedaron porque habían pagado por la cabaña todo el fin de semana, pero yo solo quería mi cama y mi antihistamínico. Llegué a casa como a las 2 de la tarde del sábado, mucho antes de lo que Samantha esperaba porque se suponía que yo volvería hasta el domingo en la noche. Su auto estaba en la entrada, lo cual no me sorprendió porque era fin de semana, y ella no tenía planes específicos que yo supiera. Entré por la puerta principal y escuché voces en la sala. Reconocí inmediatamente la voz de Natalie junto con la de Samantha. Iban a saludarlas, ya sabes, pero algo en el tono de la conversación me hizo detenerme. Estaban hablando de mí, y no precisamente bien. Me quedé ahí parado en el pasillo de entrada, todavía con mi mochila de pesca en la mano, escuchando cómo mi novia y su hermana básicamente me despedazaban verbalmente. Natalie estaba diciendo algo como, no puedo creer que todavía estés con ese perdedor. Es tan aburrido. Y Samantha se estaba riendo. Tipo esa risa que conocía tan bien pero que ahora sonaba completamente diferente, y dijo, lo sé, pero me conviene por ahora, paga la renta, y es estable, ¿sabes? Sentí como si me hubieran pateado el estómago. Literalmente me faltó el aire por un segundo. Pero eso no fue lo peor, ni cerca. Natalie siguió. ¿Y qué onda con Justin? ¿Todavía lo estás viendo? Y ahí fue cuando mi mundo completo se derrumbó. Samantha dijo, claro que sí, de hecho estuve con él ayer después del gimnasio. Es tan diferente a Austin. Tiene tanta energía, es emocionante. Y las dos empezaron a reírse, como si fuera la cosa más graciosa del mundo que ella me estuviera engañando. Natalie preguntó si yo sospechaba algo, y Samantha dijo que no, que yo era demasiado confiado y estúpido para darme cuenta de nada, que prácticamente podía hacer lo que quisiera, y yo no me enteraría. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, congelado en mi propio pasillo, escuchando cómo la mujer con la que planeaba casarme me describía como un idiota conveniente que le servía para pagar las cuentas mientras ella se divertía con otro tipo. Empecé a temblar. No de frío, sino de esa mezcla rara de furia y dolor que te hace sentir como si fueras a explotar y colapsar al mismo tiempo. Quise entrar y confrontarlas, gritarles, sacar toda la rabia que sentía, pero algo me detuvo. Una parte de mí sabía que si entraba en ese momento, iba a decir o hacer algo de lo que me arrepentiría, y otra parte simplemente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Me di la vuelta lo más silenciosamente que pude. Salí de la casa, subí a mi auto, y manejé sin rumbo fijo por como 1 hora. Las manos me temblaban tanto, que casi me salgo de la carretera 2 veces. Finalmente me detuve en un motel barato en las afueras de la ciudad. Pagué por 2 noches en efectivo y me encerré en la habitación. No llamé a nadie. No contesté los mensajes de Samantha preguntándome cómo iba la pesca. Simplemente me senté en esa cama horrible que olía a desinfectante barato y traté de entender qué mierda acababa de pasar. Esa noche no dormí nada, básicamente. Mi cabeza era un caos de pensamientos contradictorios. Por un lado, estaba devastado. Tipo 2 años de mi vida habían sido una mentira. Pero por otro lado estaba furioso. Esa clase de enojo frío que te hace pensar con claridad total sobre lo que vas a hacer después. Y lo que seguía pensando una y otra vez era la imagen del anillo de compromiso escondido en mi cajón de calcetines, ese anillo carísimo, que había comprado para una mujer que me veía como un banco ambulante y me engañaba con un tipo del gimnasio llamado Justin. ¿Puedes creerlo? Justin. Ni siquiera era un nombre interesante. El domingo por la mañana ya tenía un plan. Llamé a Chris.
Y le conté todo. Absolutamente todo. Él estaba en shock total, tipo tartamudeando de la rabia, porque él había sido quien nos presentó y se sentía responsable de alguna manera. Le dije que no era su culpa, que nadie podía haber sabido que Samantha era capaz de algo así. Chris me dijo que su casa estaba abierta, si necesitaba un lugar donde quedarme, pero yo ya había tomado una decisión diferente. Iba a recuperar mi casa, mi dignidad y mi vida, pero a mi manera. El lunes en la mañana, mientras Samantha estaba en el trabajo, fui a la casa con 2 amigos que Chris me prestó. Empacamos absolutamente todas las cosas de Samantha, y cuando digo todas, digo hasta el último cepillo de dientes y par de medias. Llenamos como 15 cajas con su ropa, zapatos, productos de baño, libros, todo. También cambié todas las cerraduras de la casa, contraté a un cerrajero profesional que vino y puso cerraduras nuevas en todas las puertas. Dejé todas las cajas en el porche delantero, bien organizaditas, y pegué una nota en la puerta principal que decía básicamente: sé todo sobre Justin, sé lo que piensas de mí. Esta es mi casa, la pago yo, y ya no eres bienvenida aquí. Tus cosas están afuera. No intentes contactarme. Después de eso, me fui a un centro de retiro que encontré en internet. Uno de esos lugares tranquilos en las montañas donde la gente va a meditar y desconectarse del mundo. Sonará raro, pero necesitaba esos 2 días de silencio total para procesar todo sin distracciones. Apagué mi teléfono, no revisé emails, nada. Solo caminé por el bosque, me senté frente al lago que tenían ahí, y poco a poco empecé a sentirme como persona otra vez. Todavía estaba destrozado, obvio, pero al menos podía respirar sin sentir que me ahogaba. Cuando volví a encender mi teléfono el miércoles, tenía como 50 llamadas perdidas y no sé cuántos mensajes. La mayoría eran de Samantha, pasando por todas las etapas del duelo en orden acelerado. Los primeros mensajes eran confundidos, tipo: ¿qué pasó? ¿Por qué mis cosas están afuera? Necesitamos hablar. Luego vinieron los enojados, llamándome inmaduro y diciéndome que estaba exagerando, que ni siquiera le había dado la oportunidad de explicarse. Después los desesperados, diciéndome que me amaba, que había sido un error, que hosting no significaba nada. Y finalmente los manipuladores, diciendo que yo también tenía culpa por trabajar tanto y no prestarle atención, que me lo había buscado básicamente. No contesté ninguno. Ni uno solo. En cambio, hice algo que probablemente fue lo más difícil de todo este proceso. Llamé a Bárbara y James. Me sentía súper incómodo haciendo esto porque realmente los apreciaba y no quería ser yo quien destruyera su imagen de su hija, pero también sentía que merecían saber la verdad. Les pedí que nos viéramos para tomar un café, y cuando llegué y vieron mi cara, creo que ya sabían que algo muy malo había pasado. Les conté todo, desde el principio hasta el final, sin omitir ningún detalle. Les dije sobre la conversación que había escuchado, sobre Justin, sobre cómo Samantha y Natalie se habían burlado de mí. Bárbara empezó a llorar antes de que terminara de hablar, y James se puso pálido. Tipo literalmente toda la sangre desapareció de su cara. Me disculpé por tener que contarles algo así de su hija, pero James me interrumpió y me dijo que no tenía nada de qué disculparme, que ellos necesitaban saber quién era realmente su hija. Fue devastador verlos así, la verdad. Lo que pasó después me sorprendió completamente. Bárbara y James me dijeron que iban a confrontar a Samantha y a Natalie inmediatamente. Yo les dije que no era necesario, que no quería causar más problemas familiares, pero James me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Austin, nosotros no criamos a nuestras hijas para que trataran a las personas así, y si lo están haciendo, entonces fallamos como padres y tenemos que arreglarlo. No le deseo esto a nadie, pero fue reconfortante de alguna manera saber que no estaba loco, que lo que me habían hecho estaba genuinamente mal. Resulta que cuando Bárbara y James confrontaron a Samantha, ella inicialmente trató de mentir, de decir que todo era un malentendido, que yo había interpretado mal la conversación, pero Natalie, brillantemente, básicamente confirmó todo tratando de defender a su hermana, diciendo cosas como: bueno, sí, pero Austin era aburrido y Samantha se merecía algo mejor. Eso fue el clavo final en el ataúd, digamos. Bárbara y James tomaron una decisión que yo nunca les pedí ni esperé. Cortaron todo contacto con ambas hijas. Me enteré de esto porque James me llamó como una semana después para explicarme lo que habían decidido. Me dijo que habían hablado largo y tendido,
que Samantha no mostraba ningún arrepentimiento real, solo enojo por haber sido descubierta, y que Natalie había sido cómplice y facilitadora de todo esto. Les habían dado un ultimátum: terapia, disculpas genuinas y cambio real, o perderían su apoyo. Ninguna de las dos lo aceptó. Samantha insistió en que yo estaba exagerando, y Natalie dijo que sus padres estaban siendo ridículos. Así que Bárbara y James cortaron lazos, incluido el soporte financiero que le daban a Natalie para su departamento y universidad. Pero espera, porque la historia se pone mejor o peor dependiendo de cómo lo veas. Chris, mi amigo que también era el jefe de Samantha, decidió que no podía tener a alguien con esa falta de integridad trabajando en su equipo. Técnicamente no la despidió por la infidelidad, porque eso sería ilegal probablemente, pero encontró otras razones legítimas. Aparentemente Samantha había estado llegando tarde constantemente, mintiendo sobre horas de trabajo y básicamente haciendo el mínimo esfuerzo. Chris documentó todo, y eventualmente la despidió citando bajo rendimiento y violación de políticas de la empresa. Yo no le pedí que hiciera esto. De hecho, le dije que no quería que arriesgara su posición en la empresa por mí, pero él me dijo que ya lo había decidido, que de todas formas Samantha no estaba haciendo bien su trabajo. Avancemos a principios de diciembre. Samantha había estado viviendo con Natalie en su departamento después de que yo la sacara de la casa, pero con sus padres cortando el soporte financiero de Natalie y Samantha sin trabajo, las cosas se pusieron tensas entre ellas rapidísimo. Natalie eventualmente la corrió también, aparentemente después de una pelea enorme donde se culparon mutuamente por arruinar sus relaciones con sus padres. Me enteré de todo esto por Chris, quien todavía tenía algunos contactos en común con ellas. La fiesta de Navidad de Chris estaba llegando, y él me preguntó si todavía quería ir. Inicialmente pensé que no. El lugar estaba demasiado cargado de recuerdos de Samantha, pero luego pensé, ¿por qué diablos debería dejar que ella arruine esto también? Era mi tradición con mi mejor amigo desde antes de conocerla, y no iba a dejar que me quitara eso. Así que le dije que sí, que iba a ir, y que iba a pasarla bien. La noche de la fiesta llegué temprano para ayudar a Chris con las preparaciones, igual que todos los años. Había como 60 personas invitadas. Muchas de ellas conocían a Samantha porque habían estado en fiestas anteriores, pero Chris se había asegurado de que todos supieran que ella no estaba invitada este año. Yo me sentía raro. No voy a mentir, pero también había algo liberador en estar ahí sin tener que preocuparme por cómo me veía o qué pensaba Samantha de cada cosa que hacía o decía. La fiesta empezó bien. Estaba conversando con gente, tomando algunas cervezas, tratando de relajarme. Como a las 9 de la noche, alguien tocó la puerta de manera insistente. Chris fue a abrir y escuché su voz diciendo firmemente: «No, no estás invitada. Necesitas irte». Era Samantha. Por supuesto que era ella. Salí a ver qué estaba pasando y la vi parada en la entrada, y honestamente no la reconocí por un segundo. Se veía terrible, había perdido peso. Tenía ojeras enormes, el pelo sin lavar, usando pants y una sudadera, nada que ver con la Samantha siempre arreglada que yo conocía. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente, y empezó a decir: «Austin, por favor, necesito hablar contigo. He estado tratando de contactarte. Por favor, solo dame 5 minutos». Toda la gente de la fiesta se había quedado callada, obviamente, porque el drama era imposible de ignorar. Sentí todas las miradas sobre mí, esperando a ver qué iba a hacer. Parte de mí, una parte estúpida y sentimental, sintió lástima por ella. Pero entonces recordé exactamente lo que había escuchado ese sábado hace un mes. Cada palabra, cada risa, cada comentario cruel, y esa lástima desapareció. Le dije: «Tranquilo pero firme, no tenemos nada de qué hablar, Samantha. Hiciste tu elección cuando decidiste engañarme con Gustin y burlarte de mí con tu hermana». Ella empezó a decir que todo había sido un error, que estaba confundida, que nunca quiso lastimarme realmente. Le dije: «¿Sabes lo que realmente duele? No es solo que me engañaras, es que me veías como un idiota, como alguien tan estúpido que ni siquiera valdría la pena tratarlo con respeto. Eso es lo que no puedo perdonar». Samantha empezó a ponerse histérica, gritando que yo era cruel, que ella había perdido todo: su familia, su trabajo, su casa, todo por un error. Le respondí que no, que ella había perdido todo por sus propias acciones, por sus propias decisiones, y que yo no era responsable de las consecuencias de sus mentiras. Chris intervino en ese momento, junto con 2 de sus amigos, y básicamente escoltaron a Samantha fuera de la propiedad.
Ella seguía gritando mi nombre mientras se la llevaban, y yo simplemente me di la vuelta y volví a entrar a la fiesta. El resto de la noche fue surreal. La gente me acercaba para decirme que había hecho lo correcto, que fui súper maduro en cómo manejé la situación, y honestamente no sé si fui maduro o simplemente estaba emocionalmente agotado. Pero había algo definitivo en ese momento, ¿sabes? Como cerrar una puerta que había estado entreabierta por semanas. Ya no había ninguna posibilidad de reconciliación. No, había ningún camino de vuelta, y eso estaba bien. Eso fue hace como un mes. No he vuelto a saber de Samantha directamente, aunque Chris me dijo que escuchó que consiguió un trabajo en un restaurante y está rentando un cuarto en algún lugar. Natalie, aparentemente, tuvo que dejar la universidad y mudarse a un departamento mucho más barato sin la ayuda de sus padres. Bárbara y James me invitaron a cenar hace 2 semanas, solo ellos y yo, y me dijeron que yo siempre sería bienvenido en su casa sin importar lo que pasara con Samantha. Fue emotivo, la verdad. ¿Estoy bien? No sé, supongo. Hay días en los que me levanto y ni siquiera pienso en ella, y hay otros días en los que me pregunto si algo de lo que vivimos fue real o si todo fue actuación desde el principio. Vendí el anillo de compromiso. No recuperé mucho, pero al menos me liberé de tenerlo guardado recordándome lo idiota que casi fui. Empecé a ir a terapia, lo cual probablemente debí haber hecho hace años. Independientemente de esta situación, lo que sí sé es que nunca volveré con alguien que me haya traicionado así. No importa cuánto llore, cuánto se disculpe, o cuánto prometa cambiar. Una vez que cruzas esa línea de falta de respeto básico, no hay vuelta atrás para mí. Y honestamente, estoy en paz con eso. Prefiero estar solo y respetarme a mí mismo que estar con alguien que me ve como un medio para un fin. La casa se siente extraña a veces, demasiado silenciosa, pero también es mía, completamente mía otra vez. No tengo que caminar sobre cáscaras de huevo. No tengo que preocuparme de que alguien esté hablando mal de mí a mis espaldas. No tengo que compartir mi espacio con mentiras. Es liberador de una manera que no esperaba. ¿Lecciones aprendidas? Supongo que confía, pero verifica, como dicen. Presta atención a las señales de alerta, incluso las pequeñas. Si alguien en la vida de tu pareja te trata consistentemente con desprecio, probablemente hay una razón. Sobre todo, nunca te quedes con alguien que no te respeta, sin importar cuánto tiempo lleven juntos o cuánto hayas invertido en la relación. No sé qué pasará después, si eventualmente conoceré a alguien más o si estaré solo por un tiempo. Por ahora estoy enfocado en mí mismo, en mi trabajo, en mis amistades verdaderas como Chris que han estado ahí para mí sin juzgar. Y eso, por ahora, es más que suficiente.